Seguimos con un programa de miércoles, venimos escuchando Samba de mi Esperanza, todos aquellos que tocan la guitarra empiezan a tocar la guitarra o con Samba de mi Esperanza o con Luna Tucumana. Ahora sí, después de esa introducción, lo tenemos en línea detrás del Zoom a Raúl Ferro, que es el secretario general de la Bancaria Córdoba, a quien le damos la bienvenida a un programa de miércoles. Buenas tardes, Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, gusto. Hola Raúl, buenas tardes, gracias por estar en este programa acompañándonos nuevamente. Hola Isla, no, gusto es mío. Más con usted, súper gustoso y Lugo, conociéndolo, es un gusto. Siempre me recuerdo cuando nos vimos en la cancha de ferrocarril. Ese saludo que me hiciste fue increíble. A partir de ahí me empezaron a conocer. Que habló la compañera Isla, Claro. En el mini estadio. En el mini estadio ahí de básquet. Exactamente. Era el inicio de la corriente federal, ¿no? Era así. Cuando Claro. se lanza la corriente federal, sí. Un Sí, honor señor. por haber estado en ese lugar. Bueno, Sí, querido. gusto para nosotros, los cordobeses, la compañera, para no porteñarnos tanto. Bueno, sí. Para comenzar, Sí. Raúl, que estábamos hablando un poquito en el off de récord. En realidad no era el off de récord, no estaba saliendo en la radio, pero estaba saliendo por redes sociales. Bueno, que nos cuentes un poquito a toda nuestra audiencia en qué consiste el acuerdo salarial que han logrado recientemente desde la bancaria. Bueno, ha sido un acuerdo, es un adelanto prácticamente del tema paritario porque en el 2020 hemos cerrado en enero a julio, hemos cerrado el 29% con una cláusula de que había revisión en octubre y noviembre. Dado que se escapó la cuestión, o sea, el 29% lo habíamos firmado porque era lo que había presentado al Congreso de la Nación, el presupuesto nacional, lo que había dicho el gobierno, que rondaba la inflación, iba a rondar en el 29%, pero previniendo esto, es decir, se firmaron 2 cláusulas de revisión, y bueno, y se insistió y se abrió la primera cláusula, donde indudablemente que la banca privada, los sectores de ADEVA, ABA y AVE, no estaban de acuerdo, no querían abrir paritaria, y sí abrió, es decir, sobre 3 puntos fundamentales, era la paritaria, era la apertura de volver a rediscutir esto, y esto se logra un 7% en agosto, porque de enero a julio era el 29, agregamos un 7% de agosto, que es lo que se adelanta, y en octubre otro 7%. Quedaba pendiente un 2,10 del 2019 que se produjo en enero del 2020, porque nosotros vamos de diciembre a diciembre la paritaria, y esto hace un monto total del 45,10, es decir, con una cláusula de revisión para diciembre, es decir, para esperar cuando cierre el año económico, a ver cómo terminamos y ahí empezar la discusión. Seguramente será en marzo porque nos queda enero y febrero, o será a fines de diciembre volver a sentarnos a hablar. Esto tiene un impacto donde por ahí se ve de que el acuerdo no pretende ser superior, ni mucho menos. Me parece que hay un hecho político muy importante que hay que destacar, que el presidente estuvo en el Congreso nuestro bancario, acompañando el tema paritario y que dejó una cosa muy clara para todos nosotros, o sea, que el salario tiene que ganarle la inflación, o sea, que la voluntad política del gobierno, es decir, ponerlo, sin olvidarnos de que tenemos el 45% de compañeros que no están encuadrados, que esto es lo más duro, es decir, el tema de la informalidad, los monotributistas, es decir, esta es otra cosa que tenemos que ver. Mientras tanto, los que estamos encuadrados dentro de paritaria, la voluntad es superarlo, lo dijo, o sea, lo habló y lo firmamos. Es decir, entonces me parece que es un faro para adelante, si bien sabemos que no todos, nosotros no estamos discutiendo con vendedores en la Plaza San Martín de estampita, estamos discutiendo con los que ganan siempre, cuando pierde el país ganan, y cuando gana el país super ganan, es decir, pero nunca dejan de ganar. Entonces decir indudablemente de que esta discusión
desde el ámbito nuestro, desde nuestra paritaria, da la posibilidad de discutir esto. Dios quiera que todos los compañeros que estén encuadrados dentro de paritaria puedan superar el piso de la inflación o ponerse al lado del tema de la inflación. Dios quiera que sea así, sin dejar de mirar el 45% de compañeros que no están dentro de las paritarias. Es decir, yo creo que este es un tema muy preocupante, que es el tema de la informalidad o de los monotributistas, de las pequeñas pymes, todo lo que hace al movimiento interno. Bueno, es una etapa y es un comienzo. Es decir, yo creo de que de este punto de vista lo tenemos que ver nosotros, los dirigentes, o sea, los bancarios. Por supuesto que hay compañeros que están súper chochos, más con el tema del impuesto a las ganancias, donde se aplicó el tema de la baja de los 150.000 y no en el aguinaldo. Esto ha significado para 1.200.000 trabajadores, es decir, un alivio que lamentablemente no todos los trabajadores tienen la suerte de festejar esto, porque indudablemente que para 150.000 estamos viendo cuál es la realidad. Bueno, espero de que con el esfuerzo y sacando la pandemia afuera, con la vacuna que es la entrada a la libertad para podernos manejar, empiece a despegar el sistema económico para que todos podamos estar equilibrados para arriba y no para abajo, ¿no? Raúl, ¿cómo ha sido la actitud sobre todo de la banca privada desde el inicio de la pandemia en términos generales para con los trabajadores? Mira, la banca privada a los trabajadores nos toma como un número. Es decir, más allá de todo, hemos renegado mucho en poner el tema del protocolo COVID. Es decir, nosotros hemos sido esenciales y me parece bien, pero lo que tenemos que resaltar es que hay un problema, es decir, la banca privada tiene que ser un bien público. Y esto es lo que le estamos pidiendo al gobierno y al Banco Central, que derogue todas las prerrogativas que dio Macri. Es decir, porque Macri vino a hacer una política sobre el Banco Central, es decir, donde permitió la fuga de dinero, donde permitió esclavizar trabajadores, donde vos podías formar una empresa en 24 horas. Es decir, armaron todo y orquestaron un andamiaje sobre la ley de Martínez de Oz, que era la ley de la época de la dictadura, que también habría que derogar y empezar a discutir, y se montaron sobre ese tema, y donde hubo una fuga espectacular, y donde se le permitió explotar a los supermercados, donde los compañeros cobran impuestos, donde los compañeros cargan los cajeros no reportaban al Banco Central, sino reportaba a cada empresa. Es decir, el tema de las transferencias, el tema del home banking y el tema de la fintech, es decir, que son empresas, desen una idea, que hoy el Banco Santander Río, lo voy a nombrar así con esto, es decir, viene a cerrar 3 sucursales, o sea, en Córdoba, y donde ustedes desen una idea que cierran 3 sucursales y las automatizan. Entonces, es decir, frente a esa ley que había hecho el decreto presidencial de Macri, les permite a los tipos tener un solo tipo, o sea que esa sucursal automatizada la va a manejar uno solo. El resto se va a reubicar los compañeros, pero descubrimos que a través de la fintech, donde son socios ellos, a través de lo que se está jugando esa plata que no la ve nadie, que está en la nube, que se va, viene, que se apuesta el dólar, la criptomoneda, etcétera, etcétera, hay 1.500 compañeros que los llaman corresponsales, es decir, a los clientes. Es decir, esto es muy loco, pero es la realidad. Es decir, vos sos cliente de un banco de esto, es decir, sos corresponsal, o sea, vos serías parte y empleado. Entonces no hace falta el empleado, no hace falta el encuadramiento, no hace falta la declaración ni la seguridad jurídica. Es decir, porque, por ejemplo, venimos sufriendo un ciberdelito tremendo, que no lo refleja la prensa, porque los bancos dejan de ponerle plata en las propagandas. Es decir, pero que es cotidiano y que los mecanismos tecnológicos no están adecuados, porque la verdad, es decir, nosotros hemos hecho un curso de inclusión financiera que nos parece bárbaro a través del Banco Central, el Ministerio de Economía, es decir, ayer 29, donde vimos la realidad, porque se bancarizó mucha gente. Y lamentablemente los bancarizaron de frente, mar y de pecho, los compañeros en alguna necesidad.
y no tienen el manejo de la tarjeta, no saben cómo se maneja una tarjeta, se paga el mínimo, pero no saben que le duplican el interés, es decir, le meten seguros truchos por abajo y los toman de rehenes, es decir, los bancos. Entonces nos parece de que este tema de la inclusión financiera es uno de los puntos importantes como para que los bancos, caso de la banca privada, es decir, ponga y aclare bien para que sepa por lo menos el manejo mínimo de quien tiene una tarjeta, es decir, que no es solamente meter, porque te invitan a través de mail, de todo, a que tenés un crédito acordado en un cajero. Y la necesidad va, o sea, no hace falta indagar, pero después no sabes de que la tasa de interés es arriba del 78%, de que después, es decir, tienen derecho al embargo, tienen derecho a perseguirte, o te frustran civilmente y económicamente, te ponen deudor 5, es decir, se te cerraron todas las puertas y quedas marginado del sistema. Entonces yo creo que ha sido muy fuerte la bancarización, ha sido muy de pecho y con la falta de gente de explicar estas cosas. Y los bancos no pueden hacerse los distraídos frente a estas cosas. Nosotros estamos pidiendo de que haya atención al público, o sea, que se armen los bots para que la gente se saque la duda donde tengamos que explicar y donde tienen que ser claros los bancos en los mensajes, cómo se utiliza este dinero plástico, cómo, es decir, qué te pasa frente cuando se te queda la tarjeta trabada en el cajero, es decir, qué está pasando, y los vivos que te están mandando, te meten en el server de delito, que es muy grande, está ocurriendo muy grande en esta pandemia, y no se dan a conocer los números, pero es tremendamente peligroso, y lamentablemente los ciberdelitos son a los que menos tienen. Porque el que conoce el tema arriba, es decir, tiene conexión directa con el banco, tiene la inversión, tiene sus cosas. El problema es el que confía, o sea, aquel que entró al sistema por primera vez, se lo puso y nadie le explicó nada. Y bueno, decir, y vos te imaginas que te dice, te ofrezco 50.000 pesos, andá a meterla la plata en el cajero, que te lo saco, que lo tenés ahí, que se ilusiona, o le mandan un débito y le dicen apretá al lado derecho, apretá la tecla, y aprieta y le estás acreditando la plata del IFE que le pusieron como coso, se la está acreditando al delincuente. Esto pasó en Mendoza ahora, es decir, con los jubilados, 800 jubilados, a través del mercado de pago, 8 millones de pesos, estafaron a la gente. Entonces, es decir, hay mucho para hablar de esto, hay mucho para poner, pero todo, sobre todo socialmente. Es decir, yo creo que nosotros no podemos correr con ropa extranjera, es decir, y todavía no hemos empezado ni siquiera a ver y los sistemas de seguridad de los bancos. Es decir, tampoco los bancos están tecnificados. Raúl, no te estoy escuchando. No está saliendo la radio. No. Ahora. ¿Ahí se escucha? Sí, se escucha. Y bueno, esta es la gran problemática que se viene, que es lo que se viene a quedarse, es decir, y donde aprovechan para expulsar gente, para cerrar sucursales, para manejar esta excusa. Nosotros estamos hablando de reconversión de mano de obra, nosotros estamos pidiendo de que se ocupe gente para que atienda a la gente, es decir, realmente esto hay que hacerlo. Y parece que hacen oídos sordos a este tema. Entonces le estamos pidiendo al Banco Central, al gobierno, de la cual yo la verdad que lo miro con agrado, me parece que hay que dejar hacer las cosas, me parece que es mejor distribuir que gotee la economía, es decir, me parece un montón de cosas, pero también me parece que hay que hacer otras cosas. Por ejemplo, derogar las leyes de Macri que fueron preparadas para fugar y robar, es decir, y derogar la ley de la dictadura de Martínez de Ola, la ley de identidad financiera, es decir, y ponerla al servicio del crédito de la producción y no permitir las especulaciones estas, porque esto se hace amparado a través de la ley, o sea, no se hace fuera de la ley, es decir, son vericuetos que permite la ley. Me parece que el próximo debate que se tiene que dar, que es qué sistema financiero queremos en Argentina, si el sistema especulativo, con las LEVAC, LELEV, bonos, lo que no conocemos todos, o un sistema claro y transparente que ayude a la economía regional, a los pequeños productores, a los trabajadores, donde los bancos apuesten a tener plata en la producción y no en la timba. Es decir, me parece que este es uno de los debates que hay que dar, porque indudablemente que saliendo de la pandemia, es decir, vamos a ver las tasas de interés, o sea, nunca son claras, o sea, los bancos viven mintiendo, es decir,
nosotros, yo me apeno mucho porque veo muchos compañeros que con buena fe han sacado su pequeño crédito y se han endeudado, pero después han pagado el mínimo y le aparece una tasa que quedan por vida atrapados. Es decir, en la deuda, porque ni siquiera tenés esperanza de que salgan adelante, porque las tasas de interés son doble de la que está oficial, y siempre pagás interés y nunca pagás capital, y así te van a tener durante toda la vida embargado, ¿viste? Entonces, a mí me parece que estas son las cosas que hay que empezar a debatir para ser más justo. La verdad, Raúl, que has puesto el dedo en la cuestión medular, junto con algunos otros temas que tienen que ver con la soberanía, que tienen que ver con la posibilidad de que nuestro país efectivamente se encamine en un proyecto nacional de las características que vos estás planteando. Me parece que estamos con este tema, vos estás poniendo el eje donde debe ser, digamos, es necesario, todo lo que vos dijiste es importante. Una pregunta, Raúl, relacionada con esto de la necesidad de atención y de la, digamos, de la tendencia, sobre todo en algunos espacios bancarios, a reemplazar la mano de obra por la cuestión tecnológica. ¿Ustedes han notado una disminución en la cantidad de trabajadoras y trabajadores a nivel nacional? Sí, nosotros en este año y medio que llevamos de pandemia, no como despido, sino como retiros voluntarios, ese disfrazado que te pago tanto, es decir, tenemos más de 2.000 compañeros de lo que sabemos en todo el país. Tenemos ahora el embate en Córdoba con el cierre de estas sucursales, es decir, tenemos Banco Galicia también ha planteado el cierre de sucursales, con la misteriosa palabra de corresponsales, o sea, que son empleados indirectos sin pagar y sin estar encuadrados. Es una cosa muy loca, pero existe. Es así, está. Es decir, y se vienen. Y se vienen. Y también lo que hemos notado, querida Hilda, es de que el teletrabajo, visto desde el punto de vista que creían ellos, no les dio resultado. Es decir, ha dado muy el porcentual, o sea, el trato humano y la vuelta y a sostener el puesto de laboral presencial da una seguridad, es decir, y no lo aísla al compañero el teletrabajo, o sea, lo saca del círculo social, lo enfrasca dentro de su casa, y su casa es hogar, es escuela y es banco. Es decir, que también hay que ver, por eso hay que regular el tema y el compañero que está en un teletrabajo, si no tenemos una desconexión y tenemos una regulación fuerte en este tema, es decir, sábado y domingo, porque vos fíjate que los bancos se avivaron, en vez de darte la tarea diaria, te dan objetivo. Entonces te dicen, vos tenés que visitar 30 clientes de acá el día viernes. No importa qué hora. Entonces una madre o un padre que esté en la casa con su hijo, con teletrabajo, con la escuela, con todas las cosas que hace la pandemia, ese trabajador de última lo agarra el día viernes a la noche, día sábado y domingo, y trabaja, y esto es lo que quieren ellos, porque el objetivo el día lunes, tenés que presentar el listado, es decir, de la cantidad de gente que vos visitaste, en un país que está agarrado por la pandemia, donde la situación económica no es clara para nadie, y donde nadie va a arriesgar. Entonces ellos están buscando clientes. ¿Qué decimos nosotros? Reconvertir la mano de obra, prepararlo porque le expliquemos a la gente, o sea, cómo está, y darle la atención. Es decir, con los turnos, o sea, ya nos vamos a vacunar, ya va a bajar esto, pero realmente ellos buscan siempre la trampa. El HSBC se está por ir del país. Es decir, el HSBC fue el banco más trucho que hubo desde 2014, fue que encabezó la fuga de dinero en los paraísos fiscales. Fue denunciado su presidente, y cuando llegó Macri lo mandaron a Inglaterra y pusieron otro y lo pusieron al revés del mostrador. Antes estaba juzgado por evasión, por paraísos fiscales, y cuando llega Macri al gobierno, es decir, lo pone como juez de la parte del sistema financiero, y lo tapan, lo saben y lo mandan a Inglaterra, es decir, y la causa esa de más de 4.500 inversores truchos tenían figurado en la empresa de la isla Seychelles, es decir, todo esto está comprobado, está la denuncia hecha, o sea, bueno, esto lo permitió el sistema y lo permitió la ley, es decir, de poder hacer. Por eso nosotros hablamos de
de discutir la ley de entidades financieras y poner entre todos los sectores, trabajadores, pequeños y medianos productores, todo el mundo tiene que estar discutiendo qué banco queremos, qué banca queremos, es decir, y hacia dónde vamos, porque si no, es decir, ¿de qué te sirve que nosotros peleemos todo esto? Mirá, así para ser fácil. El dólar blue está planchado. Vos viste que baja, los medios hegemónicos a favor de ellos todos los días le dan expectativa, lo levantan. El dólar blue es el único país del mundo que un dólar ilegal está en pizarra legal. Y el único que marca el ritmo del aumento de la economía, es decir, es una cosa de loco, es decir, hay que estar muy loco para ver esto. Es decir, un dólar ilegal, lo disfrazaron de blue. Y la verdad es que es el común de hablar, es decir, y el dólar oficial que está puesto ahí, el dólar contado con liga, el otro dólar, son oficiales, se pueden hacer a través de papeles, pero el que marca tendencia es el sucio. Y bueno, y sucios son los que los manejan, y que son los que lo tratan de levantar y llevarlo arriba para que haya inflación, para devaluar y ganar nuevamente. Bueno, felizmente hace 6, 7 meses que se está domando esta cosa, y no he visto un titular del diario que diga que se le está ganando una pequeña batalla, es decir, al tema de la inflación, cuando ellos anuncian que por la tendencia del dólar blue se aumentan las cosas porque dice que después el dólar oficial va a caer en el blue. Bueno, hace más de 6 meses que el blue está debajo del oficial, debajo contado, es decir, y la inflación siguió. Es decir, entonces algún mecanismo está fallando también en el tema de control económico, ¿no? Sí, sin lugar a dudas que sí, todos y todas saben qué significa esto de la formación de precios, y sabemos cuál es la estructura de la comercialización, que está en manos absolutamente monopólicas, por eso la importancia de recuperar la vía del Paraná, que tiene que ver con lo que vos estás diciendo, Raúl, evidentemente que sí. Creo que es parte de las cuestiones, como dijimos antes, medulares que hacen a la posibilidad de que nuestro país encare un proceso de desarrollo absolutamente independiente, soberano y que nos lleve a la justicia social. Y en ese sentido vos dijiste algo muy importante hace un rato, cuando hablabas del reajuste salarial que habían obtenido, y dijiste, bueno, el 45 o el 50% no lo recibe. Y bueno, ahí entran todas las formas de la precarización, de la explotación, de la cuestión laboral, que pone en peligro los derechos de las y los trabajadores que están en actividad, como el caso del monotributo o como el abuso que perpetúan en la Municipalidad de Córdoba. ¿Cómo imaginás vos una cuestión dirigida hacia esa masa de trabajadores con una inclusión y con la plena vigencia de sus derechos sociales, previsionales, obra social, ART? ¿Cómo imaginás vos las medidas indispensables para volver de esa situación y no tener casi mitad de fuerza laboral en la Argentina en la exclusión? Mira, yo creo que hay dos caminos. Es decir, primero, la pandemia sirvió de algo, que encontramos 9 millones de compañeros bajo la alfombra, que nunca lo vimos. Y que la pandemia floreció y bueno, y salió un estado presente, más o menos, es decir, a tratar de ver qué estaba pasando en esto. Córdoba, 70.000 familias, es decir, que también estaban muy bien tapaditas, es decir, también aparece en el camino, porque si por Córdoba fuese, es decir, estamos en Manhattan, no sé dónde estamos, es decir, pero la verdad que la pandemia hizo florecer esto. A mí me parece que con un proyecto, querida Hilda, nosotros tenemos que desarrollar un proyecto y sobre todo los trabajadores, es decir, que tenemos que tener un programa donde se ha escuchado, donde la inclusión de los compañeros sea esto, con flexibilización laboral no se arregla. El otro día yo decía de que si fuese por la flexibilización laboral y si fuese porque los aumentos de salario dan inflación, o sea, África sería el primer mundo. Digo, más explotado que África, Haití, Chile, Colombia, Perú, y las revueltas que están teniendo no son revueltas porque creo que no, son revueltas porque 30 pesos eran 30 años. Es decir, Colombia, donde tiene bases militares norteamericanas, donde juegan entonces con el narcotráfico, donde ponen una sociedad
y te la pintan que era la alianza que Macri había hecho en contra del Mercosur, que es la Alianza del Pacífico, es decir, explota en llamas, es decir, y no explotan por razones por hambre, por flexibilizaciones, porque sometieron y pisaron la cabeza de los compañeros y una vez reaccionaron, es decir, muchos conducidos y otros por reacciones propias que ya se tomará su forma y dará su forma, es decir, y esto está pasando en la sorpresa en Perú, que nadie esperaba y que cree cuál es la reacción de ahí. Entonces me parece que acá hay que poner la gran mesa, sentarnos y no tenerle, no se puede gobernar a media, o sea, no se puede ser rico y ser pobre. Es decir, no se pueden parchar. Yo creo que esto sale con unas paritarias con inclusión de los compañeros, donde las tercerizadas pasen a blanquearse, donde los contratos basura dejen de ser basura, donde se le dé privilegio al tema de las pequeñas y medianas empresas, donde el crédito, los bancos extranjeros, en vez de especular la plata y llevarla a los paraísos fiscales, bajarla en el crédito, donde bajen la ambición de ganar las siderales tasas de interés y la cantidad de plata que ganan y que están en la nube, es decir, bajarla a la producción que los mismos van a ganar. Esto se arregla con el tema de que se pongan en marcha, como se está poniendo la construcción, que se ponga en marcha, es decir, con salarios reales y con una inflación frenada donde los trabajadores venimos a consumir, no venimos a guardar en criptomonedas, es decir, el tema del salario, es decir, el tema de los bancarios, el tema de las paritarias, y se volcará en la sociedad, se volcará, qué sé yo, en lo que quieras. Es decir, pero me parece que hay que poner un programa. Es decir, y me parece que en esto los trabajadores tenemos que ser los grandes protagonistas de esta cuestión. Es decir, porque dejándonos de olvidar de que los gordos ya están muy cómodos, es decir, de que acá hay que cambiar el pensamiento, sacar la colonización del pensamiento y empezar a hablar, es decir, de un desafío hacia adelante. No sé qué nombre le pondremos, no sé, pero tenemos las bases. O sea, yo creo que hay bases de justicia social, hay bases para empezar a discutir de independencia y de soberanía. Es decir, bueno, y a partir de ahí empezar a ingresar y empezar a discutir un modelo. Es decir, un modelo de que si la carne aumenta porque están exportando, y bueno, no tenerle miedo al campo, o sea, ¿qué se tiene que arrodillar con el campo? O sea, hay dos acciones. O hay consumo interno y lo que sobra se exporta, pero no podemos hacer las dos cosas, o sea, porque de uno me manda cogote a mí, es decir, el otro come jamón crudo, che, yo soy patria, ¿cómo es esto? Entonces, acá el tema pasa por empezar a equilibrar esta discusión, es decir, y esta discusión me parece que le tenemos miedo, y me parece que tenemos que ganar la calle, que es otro de los puntos, es decir, donde tenemos que estar, porque vos te imaginas que vos mirás que el campo, es decir, que beneficiario de todo, toca un elemento para el pueblo y se reúnen los tipos y te largan ahí, te cruzan 3 picas, te abuchan y te salen a decir que ellos quieren el privilegio, o sea, y nosotros los trabajadores por ahí nos confundimos y votamos contra nuestros propios intereses, es decir, porque nos pasó con los bancarios. Por impuesto a la ganancia se fueron todos para el lado, después Macri te metió en vez de impuesto a la ganancia, te duplicó los tipos que pagaban ganancias. Bueno, si no sabemos ver esto, y si no sabemos discutir esto desde la dirigencia, entonces me parece que la dirigencia tiene que sentar honestamente y ser protagonista, o sea, con un programa de acción, con un programa que podemos llevar adelante y dejar de ser convidado de piedra de la discusión, es decir, con los políticos, es decir, comenzar a discutir y existir. Los políticos sin el movimiento obrero tampoco existe. Si esto es así, porque yo los veo hablar y hablan de las panaceas y hablan de aquello, le digo, che, pero los votos son tenidos porque te mantiene la gente. O sea, no te vengas el vivo. Es decir, yo los veo de la televisión que discuten de honestidad, todo esto del Estado público y quién le paga los sueldos. Y nosotros le pagamos los sueldos. Es decir, yo doy ejemplo, hay legisladores acá que hace 50 años que están, 25 años a 1.000 pesos por año, por mes, calculame cuánto se enriqueció con el Estado. Y después los sentís que hay que privatizar, que el Estado es obsoleto, él es fantástico, que no se mueve. Papi, te hiciste millonario, es decir, enojándote y tirando los barbijos. Y no es contra los políticos, es que creo que tenemos que saber cuál es la calidad
que tenemos que poner frente, no podemos poner un pavote, como veo en la televisión, uno que le dicen que anda en auto, que canta, todo esto, historia, es decir, hablar de política, ¡epa! Muchachos, la Argentina no sale así, la Argentina sale seriamente, con una discusión seria, y eso se la vamos a dar a los trabajadores, me parece. Excelente, querido Raúl, ¿no? Se nos está acabando el tiempo. Seguramente que vamos a tener las próximas semanas, porque es interesante abordar estos temas y es interesante escuchar también la opinión tuya, ¿no? Nosotros te agradecemos esta entrevista. Era esto, queríamos que nos bajara un poco de línea a todos nuestros oyentes y que, bueno, obvio, que nos informaras ahí de las paritarias que ustedes verdaderamente han estado firmando esta semana y han sido bastante aceptada por los compañeros bancarios, porque estamos leyendo ahí distintos mensajes, no solamente en las redes, sino también en los WhatsApp, aprobando, ¿no es cierto?, el plan de lucha que ustedes han llevado y lo que han llegado a firmar. Así que, de nuestra parte, te agradecemos muchísimo y seguramente te vamos a estar convocando para la próxima. Gracias por el aporte, gracias por los conceptos y gracias por la claridad con la que nosotros pretendemos que se conozca el pensamiento de los dirigentes sindicales que se preocupan por más cosas que las personales o las corporativas. Por eso te agradecemos muchísimo. Tu aporte es siempre uno de los más interesantes. Bueno, yo te agradezco, Hilda, con vos, gran luchadora. Yo quiero que tuviéramos 15 Hilda, dos Hilda más. Entonces yo con la esperanza, con la alegría de charlar, y sé que vos sos un pilar importante en esto, sé que nucleás y garantizás, es decir, las discusiones de lo nacional, de lo popular, de lo que tenemos que hablar, o sea, no hay que tener miedo, o sea, ya tenemos miedo hasta de nombrar, o sea, nos achicamos frente a estos pedazos de gorila que luego ya se les come banana, es decir, nos achicamos nosotros, negros los ocreros, con un buen bombo y un buen pino, y nos achicamos frente a estos vivos. Bueno, así que gracias por todo y a la disposición de ustedes, te agradezco. Chao, querido Raúl. Vamos rápidamente con la tanda, querido Gerardo. Increíbles palabras, Raúl, ¿no? Seguramente, bueno, mientras pasa la tanda, nosotros seguimos por las redes transmitiendo, ¿no? Y sí, es así, nos ha quedado cosas en el tintero de escuchar, y bueno, también que en el caso tuyo, con la responsabilidad que tenés como dirigente gremial y con la claridad, ¿no? Nos sigas diciendo cosas, así que por eso es así de que vamos a tratar de que de acá a 2 o 3 programas convocarte nuevamente para que sigamos con este análisis, Raúl. Bueno, gracias, Huguito. Gracias, Hugo, a su disposición. Así es, te mandamos un abrazo. Hola, Hilda. Hilda, ¿esto está saliendo al aire? Por las redes sí. Bueno, después tengo que hacer una pregunta a la Hilda por interna. Seguramente. Sí, ahí nomás hablen por teléfono. Si no, se va a enterar todo el mundo. Tenemos excelentes mensajes, Raúl, en serio, de Sergio Criborio, de la Ángel, de toda la mesa de trabajo de los derechos humanos, bueno, compañeros de CGT, compañeros de militantes, ¿no? Excelentes mensajes de aprobación a tus palabras, ¿no? Y por eso también valoramos no solamente el informe, como te decimos recién, el salarial tuyo, sino que también nos baje línea, ¿no? Que es lo que muchas veces necesitamos también, la claridad de un dirigente como vos también, ¿no? Bueno. Así que agradecido eternamente, querido Raúl. Gracias, che. Dale, gracias y un abrazo a todos. Dale. No, Hilda, después te llamo, Hilda querida. Dale, no claro. Llamen. Llámense. Chao, Raúl.